La psicología inició en el 500 a.C. con Sócrates, pues él elaboró los cimientos de la psicología con la frase «Conócete a ti mismo». Trataré de explicar brevemente la historia de las corrientes en psicología. Espero les agrade. Esto será a través de una línea del tiempo. Iré mencionando ciertas fechas importantes y sucesos importantes en psicología mientras pasan unas imágenes respecto al tema. Comenzamos. 1705-1757. David Hartley es el precursor del asociacionismo. Psicoanálisis. Freud, 1836-1919. Yo, ello, superyo. Yo es lo consciente, conciencia intelectual, perceptual y emocional. Ello, pulsiones innatas, todo lo reprimido inconscientemente. Superyo, es una moral severa que comprime a los otros dos. Subconsciente. Las pulsiones se identifican como energías psíquicas. Una de las principales es la pulsión sexual, más tarde llamada eros, y que se rigen por el principio de placer. 1838-1920. Estructuralismo. Wundt. Los pensamientos y sentimientos más complejos pueden reducirse a elementos simples vistos en la forma de actuar del humano. El papel de la psicología es identificar esos elementos y demostrar cómo podrían combinarse e integrarse. Funcionalismo. James, 1842-1910. La conciencia evolucionó porque adquiere una función adaptativa. Si no pudiéramos reconocer algún elemento, podríamos que averiguar qué es cada vez que lo vemos. Las asociaciones mentales nos permiten beneficiarnos de la experiencia previa. Fue el primer gran funcionalista y es considerado precursor de esta corriente, junto con Latt y Wall. Condicionamiento clásico. Pavlov, 1849-1936. Es una forma de aprendizaje en la que existe una condición de acción, es decir, en base a un estímulo, la condición, existe una reacción. Se aprende una nueva forma de responder en base a la condición previa. Pavlov, 1849-1936. Inventó una técnica que permitió acometer una serie prolongada y sistemática de experimentos bien controlados. Freud, 1856-1939. Es el creador del psicoanálisis. Comenzó su carrera interesado por la hipnosis para tratar a los enfermos mentales, para posteriormente sustituirla por la asociación libre y el análisis de los sueños. 1867-1927. El discípulo más importante de Wundt fue Edward Titchener y fue el creador del estructuralismo. Conductismo. Watson, 1838-1941. Una psicología científica no debe tener en cuenta los procesos mentales, sino únicamente la conducta observable del organismo. 1878-1958. Watson fundó la escuela psicológica llamada conductismo. Fue el primer norteamericano en usar las ideas de Pavlov. El psicólogo debe estudiar eventos ambientales, que son los estímulos, y conductas observables, que son las respuestas. Gestalt Wertheimer, 1880-1941. Como el ser humano es capaz de comprender una imagen aun cuando le falten elementos para ser contemplada, los procesos que nos permiten percibir las cosas de esta manera son sensación, percepción,
percepción subliminal. Max Weinheimer, 1880-1943, pensaba que la verdad estaba determinada por la estructura total de la experiencia, más que por sensaciones o percepciones individuales. 1886. Freud se casó y abrió una clínica privada especializada en desórdenes nerviosos, donde empezó su práctica para tratar la histeria y la neurosis. Observó que podía aliviar los síntomas de sus pacientes y les hacía acostarse en un sofá y los animaba para que expresaran lo primero que se les viniera a la mente. Y a partir de ahí comenzó a desarrollar los fundamentos del psicoanálisis. Kurt Kafka, 1886-1941, consideró a la percepción la capacidad de ver totalidades estructuradas y no sus elementos aislados. 1887-1967. Wolfgang Kohler aportó a la Gestalt el concepto de aprendizaje por Ising e investigó sobre la percepción del movimiento. Kurt Lewin, 1890-1947, es el padre de la psicología social moderna. En filosofía estudió la psicología de los grupos y relaciones interpersonales. 1893-1970. Friedrich Salomon Peirce fue el fundador de la terapia Gestalt. Cognitivismo. Piaget, 1896-1980. Los procesos mentales son estudiados en su acepción más simple: pensamientos, sentimientos, aprendizaje y recuerdos, toma de decisiones, juicios, entre otros. Lo más importante es la forma en la que se procesa la información. Condicionamiento operante. Skinner, 1904-1990. Existe una recompensa a una reacción correcta que no ha sido producida por un estímulo previo, es decir, que se premia la actitud correcta a pesar de que exista la posibilidad de haber un estímulo negativo. Skinner, 1904-1990. Se centra en la respuesta que hay que reforzar. Humanista. Maslow, 1908-1970. Estudia al hombre en su estado de salud estable y las características intrínsecas del ser humano. Se quiere llevar al hombre a la plena realización de sus cualidades y potenciales, ayudándole a obtener lo mejor de sí mismo. Kurt se doctoró en Berlín en 1909. 1912. Max publicó su trabajo en estudios experimentales de la percepción del movimiento. 1913. Kohler estuvo en las Islas Canarias en un centro experimental como director. La obra más importante de Kurt se publicó en 1924 y se llama El crecimiento de la mente. 1925. Max regresó a Frankfurt como profesor. Bandura, 1925, y actualmente aún vive en Canadá. Él aportó el determinismo recíproco, el aprendizaje por observación o modelado. El proceso de modelado, que consiste en atención, retención, reproducción y 1929. Watson dijo que para él psicología era
la parte de la ciencia natural cuyo objeto de estudio es la conducta humana, las acciones y las verbalizaciones, tanto aprendidas como no aprendidas, de las personas. 1933. Max enseñó en la nueva escuela para investigación social en la ciudad de Nueva York. Kohler en 1935 emigró a Estados Unidos, donde fue maestro en Pensilvania. 1940-1960. La filosofía francesa estuvo dominada por el existencialismo de Sartre, la fenomenología de Ponty y la filosofía de la ciencia de Gaston Bachelard. 1945 se publicó su libro Pensamiento Productivo, 2 años después de la muerte de Max. 1963 Lewin crea su teoría de la personalidad para explicar el campo psicológico de la persona. Kohler murió en 1967. Conductista, psicoanalista, cognitivista. Estas son las corrientes psicológicas actuales, aunque también podemos encontrar una nueva, la psicología existencial. Busca un significado en un mundo hostil donde la religión y la tradición han perdido autoridad para definir el propósito de la vida o capacidad, la enajenancia y la apatía. No debe alcanzar un mundo interior de identidad que permite asumir la responsabilidad de las acciones y al hacerlo conseguir la libertad. Bien, hemos acabado con las corrientes psicológicas. Sé que quizá falta información, pero hice lo mejor que pude. Gracias.